Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio y un honor que Dios nos da de poder venir a su santa casa en este sábado, 25 de enero. Imaginen que está yendo el mes tan rápido, ¿verdad? ¿No? Y las semanas también tan rápido. Y realmente, hermanos, esta semana fue una semana muy tensa. Muy tensa para la familia López. Pero con la gracia de Dios uno va superando. No esperaba llegar a este punto el esposo de mi sobrina. Realmente no esperaba. Así como también el rey David no esperaba que su hijo llegue a ese punto. Y él continuó orando. Y cuando descansó, bueno, Señor, está en tus manos. Y nosotros también estamos siguiendo orando por él. A pesar que esa colapsó. Disculpe. Pero, hermanos, así es la vida. La vida es pasajera. Los familiares están viniendo, están viajando del Perú, están viajando de México. Anoche llegaron casi a la 1 de la mañana a mi casa. Gracias. Y así es la vida. Como dije, ya el pulmón derecho está colapsado totalmente. El cáncer está en el número 4. Ya no habla. Un hombre fuerte, con muchos músculos. Un hombre dinámico en sus negocios, gracias. En sus negocios, deja un niño de 12 años. Pero, hermanos, así es la vida. Pero hoy no vinimos a hablar de eso. Vinimos a hablar esperanza contra la depresión. Hermanos, es un tema muy grande, muy extenso, muy amplio. Pero simplemente lo voy a reducir en 30 minutos. Ya la hermana ha leído el hermoso versículo de Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvar a los contritos de espíritu. Pero también ahí le dije al hermano que me pase estos hermosos 4 versículos que quisiera podamos leerlo en la pantalla. De Salmos 31, 10. ¿Qué cosa dijo David? Él dijo, hermanos, mi vida, Salmos 31, 10. Mi vida se va gastando de dolor. Y mis años de suspirar se agotan mi fuerza y causan de mi aflicción y mis huesos se consumen. Salmo 77, 4. Ahí encontramos a Asaf. ¿Qué cosa dice Asaf en ese versículo? No me dejaba cerrar los párpados. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Salmos 102, versículo 4 y versículo 5. Tenemos una hermosa oración del rey David, de este hombre que fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Dice,
misericordia está decaída. Mi corazón está decaído como hierba cortada. Y me olvido de comer mi alimento. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi piel. Hermanos, hijos de Dios que estaban en una terrible depresión. Y Primera Reyes, capítulo 19, 4. Ahí encontramos a un profeta de Dios que ya no está más aquí. Está en los cielos porque Dios lo llevó en un torbellino, un carro de fuego al cielo. Elías. Y nos dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué cosa dijo? Y deseando morir, dijo 2 puntos. Basta ya, Señor, basta, Señor. Quita mi vida. Que no soy mejor que mis padres. Entonces, hermanos, la depresión o el desánimo extremo, la depresión o el desánimo extremo ha sucedido desde los comienzos del pecado. Desde el comienzo del pecado comenzó esto. Varios personajes bíblicos exhibieron síntomas que hoy, en esta época, serían diagnosticados como depresión. La falta de esperanza, hermanos, es un síntoma de depresión. Y el mensaje bíblico, hermano, da esperanza. En contraste con un mundo que ofrece muy poco. Mucha gente afronta desánimo extremo por diversos motivos. Así es, hermanos. Muchos afrontan estos problemas por diversos motivos. Mucha gente afronta desánimo extremo. Pero la Biblia está lleno de promesas, de esperanza para todos nosotros. No importa, hermanos, cuál sea la situación. Ofrece Dios esperanza de un futuro mejor. Si no es en este mundo, ciertamente en la venidera. Cuando la depresión, hermanos, cuando la depresión es severa, es importante obtener ayuda profesional, si es posible, porque de ese medio Dios ayuda a esas personas. Dios puede actuar por medio de ella para ayudar a quienes necesitan cuidados especiales, como hace poquito acabo de hablar. Después de todo, cuando estás físicamente enfermo, cuando uno está físicamente enfermo,
¿qué se hace? Buscar la ayuda de un médico. Lo mismo, hermanos, sucede con los que sufren de una severa depresión clínica, que a menudo es causado por una predisposición genética y un desequilibrio químico justamente en el cerebro. De este modo, hermanos, de este modo, aún los cristianos a veces pueden necesitar la ayuda de profesionales. Tenemos el caso del rey David, un hombre ungido por Dios para ser el rey de Israel. Hermanos, él experimentó serias alteraciones de su genio. En muchas ocasiones, por causa de persecuciones injustas, incluyendo su propio pueblo de Israel estaba contra él. Así, hermanos, por ejemplo, en el caso de Saúl, se transformó en un tremendo enemigo de David y quería matarlo. Además, hermanos, además de esto todavía, David ha sufrido otra tremenda depresión por su violación de los 10 mandamientos. Sí, la violación de los 10 mandamientos. Tremenda problema. Le produjo, hermanos, todo esto un profundo sentido de culpa. Profundo sentido de culpa. Y la culpa a menudo se asocia, hermanos, con la depresión. Cuando uno se ve, hermanos, en forma negativa, ¿qué cosa dice? Hasta muchos dicen, soy un tonto. O mira al mundo en forma panorámica y dice, la vida siempre es injusta. Y contempla el futuro sin esperanza. ¿Qué cosa dice una persona que contempla el mundo sin esperanza? ¿Qué dice? Nunca mejorará. Al decir todas las cosas, el individuo, hermanos, se eleva la posibilidad de una depresión. Va creciendo para una depresión. Esta actitud, hermanos, se llama pensamiento catastrófico. Ahora, ¿cómo mirarse a sí mismos? Hermanos, nosotros todo el mundo sabemos, fuimos creados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios, para gobernar sobre la creación. Así Dios nos ha creado. Las características de Dios, aunque estén dañadas por los miles de años de pecado, todavía están en ti, en mí, en todos nosotros. A pesar del pecado, todavía hay en nosotros. Así es, hermanos. Jesucristo, por medio de su sacrificio, te rescató de la muerte eterna y te otorgó el privilegio de ser, ¿qué cosa? Pueblo escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, como dijo mi esposa, nación santa. Qué bello, ¿verdad? Qué bello, nación santa. Hermanos, ante los ojos de Dios,
tenemos un valor infinito. Infinito. El mundo. Es cierto que el mundo está corrompido, hermanos. Está corrompido y lleno de mal. Y cada día está proliferándose más y más y más y más y va a ir creciendo. Al mismo tiempo también hay muchas cosas correctas. No todo es malo. Hay cosas correctas, nobles y admirables para considerar. Además, puede comprenderse la existencia del mal sin desesperanza, ya que saben su origen y su destino último. Ahora, el futuro. El futuro. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nuestra Biblia, hermanos, está llenecitos de promesas. Todo de capa a capa, de Génesis a Apocalipsis, lleno de promesas. Con la seguridad de la salvación. Esto es, hermano, la salvación. La tristeza, hermanos, entendamos una cosa, la tristeza no es pecado. Si alguien pensó eso, está mal. La tristeza no es pecado. Después de todo, mira cuán a menudo Jesús se quedó triste. ¿Se acuerdan? Muy a menudo Jesús se quedó triste. No debemos sentirnos culpables ahora por causa de la tristeza o la depresión. Después de todo, en algunos casos tenemos, hermanos, buenas razones para sentirnos heridos. ¿No es así? Sí. Ahora, las personas que tienen una enfermedad prolongada o terminal pueden sufrir depresión. Andrew Klein, anteayer estaba visitándole en el hospital en el Erlanger Medical Center. Estaba con una tremenda depresión. Todavía su cerebro funciona perfectamente bien. Pero él me hablaba y yo no le entendía qué hablaba, porque se le fue la voz totalmente. Y cuando oré, me agarró la mano y me dijo: pastor, estoy listo. Así entendí lo que él dijo, aunque no le escuché nada. Pero él me miró, me clavó su vista hacia mí y me apretó su mano. Tan fuerte que prácticamente su mano no era tan fuerte como antes la conocía. Así es, hermanos. Las personas que tienen una enfermedad prolongada o terminal pueden sufrir depresión. Tenemos el caso en la Biblia. ¿Se recuerdan de Ezequías? Un hombre de Dios, hermanos, estaba enfermo y su gravedad anunciaba la muerte mismo. Y él reaccionó y dijo: Señor, tantas cosas lindas he hecho. ¿Será que tú no me puedes extender un poquito mi vida, por favor? Después que el profeta le comunicó el mensaje de Dios. ¿Me puedes extender, por favor? Por favor, un poco más. Cuando Dios, por medio del profeta, le dijo: mi hijo, arregla tu casa. Pon en orden tu casa porque vas a morir. Él reaccionó. Y el Dios amoroso le dijo: ok, le dio la venia. Ok, está bien, te voy a dar 15 añitos más. 15 añitos más, te voy a extender. Hermanos,
experimentó un episodio de depresión, como se describe en Isaías 38. Después ustedes pueden leerlo. Isaías capítulo 38. Hermanos, los síntomas de la depresión son tan dolorosas, que muchos intentan suicidarse para terminar con esta horrible experiencia. Cuando vemos en la televisión algunos que están a la orilla en un puente, listos para lanzarse al río, o al mar, o a algún lugar. Es la depresión, que ellos no quieren vivir más. En realidad, hermanos, hace poquito, esta semana que pasó, en CNN, hablaron una cosa importante, que 16 millones de norteamericanos viven en una tremenda depresión. Y en el mundo, 24 millones de los pacientes clínicamente deprimidos se suicidan. Y por eso deben ser tratados. Muchos hermanos, muchos textos bíblicos hablan de esto. Ya hemos leído estos versículos en el comienzo. Como dice Salmos 31:10, mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agota mi fuerza por causa de mi aflicción y mis huesos se consumen. Vamos a repetir nuevamente Salmos 77:4 que dice Asaf. ¿Qué es lo que dice Asaf? No me dejaba cerrar los párpados. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Bastante deprimido. Salmo 102, 4 y 5. La oración de David. Mi corazón está decaído como hierba cortada. Y me olvido de comer mi alimento. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi piel. Y el último, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4. El profeta Elías, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morir dijo, basta ya, Señor, quita mi vida que no soy mejor que mis padres. Quita mi vida. Hermanos, la depresión causa diversas manifestaciones dolorosas, como una gran tristeza, también falta de motivación para hacer algo, cambio en el apetito o pérdida de peso, sentimiento de baja estima propia. Todo eso son, hermanos, depresiones, razonamiento pobre y poca memoria. Y último, pensamiento de muerte y suicidio. Hermanos, todos sufrimos tristeza, todos sufrimos desánimos, todos, hermanos, sufrimos por alguna razón u otra en algún momento de nuestra vida. Las personas, hermanos, que padecen de depresión necesitan hablar de sus luchas. Solo con esto puede comenzar la curación. Pero el consejero que está a su lado, hermanos, debe cerrar la boca y escuchar. Y que él o ella descargue todo. Es el principio de la salud.
orar a Dios en forma ferviente y sincera, hermanos, ayudará a liberar tensiones dolorosas psicológicas. Hay un efecto, hermanos, hay un efecto sanador en verbalizar los pensamientos y los sentimientos. Es importante para quien se siente desanimado o se siente deprimido, es que tenga alguien, como hace poco dije, alguien en quien confiar plenamente para poder hablar. A veces, meramente hablar con alguien hace que la persona se sienta mejor. Cuando los amigos de Job se acercaron a él y se quedaron callados, fue el mejor remedio que Job recibió con sus amigos. Pero cuando comenzaron a abrir la boca, comenzó el problema. Hermanos, orar a Dios en forma ferviente y sincera ayudará a liberar tensiones dolorosas psicológicas. Hay un efecto sanador, hermanos, en verbalizar, como ya dije. Es importante, hermanos, para quien se sienta desanimado hacer estas cosas. Escuchar, hermanos. David, volvemos otra vez al siervo de Dios, David. Aprendió, hermanos, a obtener ayuda de quien, de Dios. Ayuda a toda hora. A toda hora. Así, nosotros también podemos buscar a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Dios está en cualquier lugar, hermanos. Y Dios nos va a escuchar, así como a David lo escuchó. Y tantos en este mundo que claman a Dios, Dios los escucha. David, el rey David, sabía, hermanos, que Dios escuchaba su voz. Tenía absoluta certeza de que escuchaba su voz. Y eso lo animaba grandemente. Lo daba paz interna. Aun cuando no estemos sufriendo depresión, hermanos, podemos sentirnos mejor con solo orar a Dios, hablar a nuestro Dios y clamar a Él. No importa quién sea o cuán profundo sea tu desánimo, tener una relación con Dios puede hacer mucho para darte esperanza, para darte ánimo y para una curación física o mental o espiritual. Hermano, la sierva de Dios, la profetisa del destino, Elena G. de White, escribió en su libro este párrafo. Abrir el corazón a Dios como un amigo. ¡Qué bello! Abrir el corazón a Dios como un amigo. Sí. Ahora, ¿cómo encontró David alivio de su agonía? ¿Cómo encontró? Salmos 32, quizás vamos a leer, hermanos, a ver si pueden colocar esto en la pantalla. Salmos 32, Salmos 32, del 1 al 5. Vamos a leer esto. Salmos 32, 1 al 5. Se nos da tiempo, sí da tiempo, ¿no? Dice, versículo 1, dichoso aquel a quien es perdonada sus transgresiones y cubierto su pecado. Versículo 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado
y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras calle se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Y versículo 5. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi pecado, dijo, 2 puntos. Confesaré mis rebeliones al Señor y perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está, hermanos. La culpa, hermanos, la culpa producida por pecados no confesados puede ser muy doloroso, muy doloroso. La experiencia de David son una indicación de un intenso dolor interno. Dolor interno. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, y etcétera, etcétera. Muestra, hermanos, también Salmo 23, hermano, la gran angustia emocional de David. Cuando encontramos personas con depresión, debemos ser muy cuidadosos de no echarle la culpa por no haber confesado sus pecados. Hay que tener mucho cuidado. Edgar Allan Poe, un escritor norteamericano que vivió en el siglo XIX, que recibió el Premio Nobel de Literatura y de Consejería. Él dijo en su libro esto, o él cuenta en su libro, de un hombre que cometió un homicidio. Cometió un homicidio. Y escondió este hombre su culpa. ¿Cómo hizo él? Escondió su culpa bajo las tablas del piso de su casa. Ahí lo enterró al hombre. Bajo las tablas de su casa. ¿Qué cosa él hizo? Simplemente escondió su culpa con el cuerpo. Con el cuerpo. Pero, hermanos, el remordimiento creció y creció y creció dentro de él hasta que no soportó más. Un día, él escuchó el latido del corazón de la víctima. Y el latido se hizo cada día más fuerte y más fuerte y más fuerte. Más tarde, Edgar, que escribe en su libro esta experiencia, entendió que los ruidos producidos son de su propio corazón. De su propio corazón. Además, hay personas que después de confesar, hermano, después de confesar sus pecados, siguen sufriendo culpas. Se sienten indignos de perdón y lamentan el sufrimiento que produjeron aunque confesaron sus pecados. Y por fe fueron perdonados por Dios. Esto puede ser, hermanos, causa de angustia emocional. En esos casos es importante aceptar, hermanos, las promesas de curación que da Dios, aunque aún para el peor de los pecados.
No, hermanos, no podemos deshacer el pecado. No podemos. No podemos deshacer el pecado. Pero por la gracia de Dios, podemos aprender de nuestros errores. Y restituir el mal que hayamos hecho. Después de todo, podemos entregarnos a Dios y buscar su misericordia, buscar su gracia y buscar su sanidad. El siervo de Dios, Miqueas, afirma que para sobrevivir en medio de la crisis es necesario la esperanza. La esperanza, hermanos, es esencial para vivir con un nivel razonable de salud mental. Hermanos, la esperanza debe estar viva para los jóvenes que buscan un mejor vivir, un mejor futuro. Ahora, vivir sin esperanza, hermanos, conduce a la muerte. Te enfrenta a la muerte. Hermanos, el peor castigo para alguien es privarlo de esperanza. La bienaventuranza da esperanza. Debe ser el punto focal de nuestras vidas. La bienaventurada esperanza. Esperar, hermanos, es esperar el retorno de Jesús nos ayuda a mirar con confianza, con seguridad, con estabilidad hacia la eternidad. En lugar de mirar las cosas desagradables que nos rodean en este mundo enfermo. Que oramos a Dios para que Él venga pronto a limpiar toda esta putrefacción que Satanás está implantando, está colocando. Si leemos, hermano, Isaías capítulo 65, 17, dice ahí, yo crearé, ¿qué cosa? Nuevo cielo. ¿Qué más? Nueva tierra. ¿Y qué más? Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¡Qué hermoso, hermanos! Una visión de fe en la nueva creación da confianza, hermano, da confianza al alma que sufre, claro. Del mismo modo que una mujer, al dar a luz, contempla a su pequeño niño que acaba de nacer, olvida de todo el sufrimiento porque ahí está su bebé. Hermanos, ya no se recuerda de la angustia que pasó. El alma afligida obtiene esperanza con la visión de un Dios que se interesa y que promete un mundo nuevo sin nada de lo que nos produce tristeza en el actual. Y terminando, hermano, llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Y sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufrió nuestros dolores? Hermanos, si Jesús, con esto termino. Hermano, si Jesús está dispuesto a llevar nuestros dolores, si Él está dispuesto a llevar nuestros sufrimientos, pregunto ahora, ¿por qué insistes en llevar tú mismo? ¿Por qué insistimos llevar nosotros estos dolores, estos sufrimientos, si Dios está dispuesto en llevar los dolores y los sufrimientos?
Hermanos, no debemos alejarnos de Él. Porque Él es la fuente, la fortaleza y la esperanza. Hermanos, no nos olvidemos de esto. Dios es la fuente y Dios es la fortaleza y Dios es la esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, y que seamos grandes estudiosos de la palabra de Dios y Dios nos fortalecerá y saldrá de nuestra cabeza, de nuestra mente, todos estos problemas, porque enfoquemos en Cristo y Cristo nos salvará. Amén. Que Dios nos ayude. Puesto de pie, cantamos el himno 408. Cristo me ayuda a poder a vivir. 1, 2, 3. Cristo me ayuda a poder a vivir. Cristo me ayuda a poder a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento ten sombras de luz. Siempre anda junto
Querido Señor, gracias por haber escuchado nuestras plegarias, nuestras súplicas. Ayúdanos, Señor, para agarrarnos cada día más de ti y no soltarnos hasta no sentir tu bendición. Bendice acá tu iglesia, bendice a nuestro pastor de la iglesia, bendice a todos los líderes de esta iglesia y a todas las familias de esta iglesia, jóvenes, niños, solteros, casados, todos en general. Ayúdanos, Señor, a unirnos cada día más a ti, a agarrarnos más de ti, Señor. Y sobre todo, Señor, te imploramos que tú bendigas a tu familia y también a los alimentos que vamos a distribuir después de este culto. Tu bendición especial y por los que han preparado también. En Jesús te pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.